Saludos amigos. En el programa de hoy decodificaremos Génesis capítulo 3 verso 3 al 7. Dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Eterno había hecho, así que preguntó a la mujer: ¿con qué el Eterno les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, el Eterno nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. El Eterno sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como el Eterno, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Dice, la serpiente era más astuta que los otros animales, o sea que tenía inteligencia igual a la de un ser humano, o sabía más. Acá hay un secreto extraño. Alguien me comentó en los programas anteriores qué fue lo que comieron, qué fue lo que sucedió. Hoy es el momento tan especial para decodificar esta parte del mensaje bíblico. Así que amigos, prepárense porque vamos a decodificar la vida. La serpiente era más astuta. Es lo primero que nos dice este verso. En muchos textos nos vamos a dar cuenta que existe. Vaya, búsquese el Midrash, busque el Bereshit, busque la creación del hombre. Hay una intervención de unos seres. A ver, según lo que está escrito, analizamos que la serpiente que hay en esta enseñanza es muy diferente a la que nosotros conocemos hoy en día. Pero nos hacemos una idea porque esto para muchas personas es algo fantástico. Pero lo que vamos a decodificar aquí nos va a despejar muchas dudas de ciertas existencias que hay en esta tierra. Vamos a hacer énfasis con referente a la palabra. Según lo que hemos analizado, decodificado, la serpiente era un ser creado anterior al hombre para que lo sirviese, para que lo atendiera. Digamos, era un sirviente. Este era el diseño que tenía este ser. Pero también tenemos que mirar que hay dos facciones en las que se mueve todo, el bien y el mal. Y lo que no está en la facción del bien se identifica con la otra facción. Y se infiltraron a esta creación, se infiltraron a esta clase de seres que están empezando a hacerse parte en este nuevo mundo, el ser humano, el cual fue dotado de mucha capacidad intelectual, fue dotado de unas capacidades excepcionales en las cuales él ha venido desarrollándose, pero no tiene malicia, no tiene maldad. Tenemos que analizar de que los árboles que están puestos en el jardín del Edén, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida eterna, ¿por qué están puestos allí? ¿A quién estaban tentando realmente? Sí. No es tener en cuenta qué fruta es, porque si no muchas personas van a ir a especular. Él no va a ir a comer la manzana, que es lo que más se ha dado. Me va a comer un durazno, me va a comer unas uvas. No, vamos a tener en cuenta esto. En los tiempos actuales, supuestamente la época moderna, existen brebajes, existen ungüentos, bebidas que nos pueden alterar. Hablemos del alcohol. Si tomamos un whisky, si tomamos cualquier bebida que a usted le parezca, esta bebida en cierta cantidad va a ejercer una influencia y nos va a producir un efecto, lo que nosotros conocemos como embriaguez. Pero si usted toma café, la cafeína hace que usted esté más alerta, más despierto, más dispuesto, y a su vez, si lo toma en una mayor cantidad, va a estar ansioso, va a estar un poco alborotado, como se diría coloquialmente. Lo cierto es que allí existía lo que llamaban un fruto, que podía alterar la forma de percibir lo que estaba sucediendo en el entorno. Podía cambiar la manera en que nos relacionamos, lo que nosotros decodificamos y llamamos bien y mal. ¿Para quién era este fruto? ¿Por qué lo colocó el Eterno en el jardín? Si era para no consumirlo, tenía que estar quieto. Una gran pregunta. Estamos decodificando. Este ser, que era un sirviente, tenía envidia de lo que se estaba gestando en el ser humano, de la forma en que se le estaban dando las posibilidades y la forma de existencia al ser humano. Entonces, como era más antiguo, tenía más conocimiento.
ya había sido tocado por la facción del mal. Entonces dijo, vamos a dañar esto. Y lo primero que le dice a la mujer es que no morirá. Si consume ese fruto, no morirá. Es mentira. El Eterno miente. Muchas personas dicen, es una mentira. El Eterno dijo que morirían y entonces debieron haber caído muertos. ¿Cuántas veces cuando nosotros enteramos de una situación nos infartamos y morimos? ¿Cuántas veces nosotros somos afectados por una circunstancia? Cuando llega a nosotros y consumimos, nos hacemos parte de algo, nos afecta. Y hay personas que son determinantes. Pongamos un ejemplo. ¿Cuántos hombres se han quitado la vida por una decepción amorosa? Porque pelearon con su novia o con su pareja y se quitaron la vida. O se la quitaron a ella y luego terminaron con la suya. El bien y el mal ciertamente morirá. Puede producir que este cuerpo que ha diseñado el Eterno en ese momento iba a ser alimentado con el fruto del árbol de la vida. Según los estudiosos, estos frutos hace que el que los consuma viva miles de años. Por eso en la palabra, cuando habla de la existencia futura del ser humano, dice, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Largos días. No dice eternamente, no, por largos días. Porque se estará alimentando de este árbol, del fruto de la vida eterna. Hay una energía que nosotros recibimos de parte del Eterno que nos edifica, nos alimenta el alma. Esa es una parte. Pero la prolongación que tiene este cuerpo es a través del árbol de la vida, de ese fruto. Como la facción negativa, los ángeles caídos, no se pueden beneficiar de este fruto, entonces toman lo que pueden de nosotros y nos succionan la buena energía. A veces usted está muy positivo y de un momento a otro usted cae en depresión, usted es mermado, hay algo que viene y lo descompensa, porque no tiene una relación estable con el Eterno, porque no se ha alimentado ni sustentado lo que se llama alma. Y allí es donde estas entes nos drenan y nos mantienen sustrayéndonos eso que ellos no pueden de parte del Eterno. Drenan nuestra energía para sostenerse, pero no es suficiente. Aquí hago una pequeña explicación. Hay personas que han tenido la capacidad de ver lo que llaman un demonio, un espíritu del mal, y se asustan y dicen, vi un espanto. Esta es una existencia de un ser que fue hermoso, fue divino, y ahora parece un zombie porque está desnutrido, porque no se está alimentando debidamente. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona completamente desnutrida, nos causa sorpresa. Decimos, uy, esta persona parece un zombie, parece un espanto, parece una momia, porque está desnutrido. Esa es la forma en que estos seres, y a veces están tan mal que solamente se ve una parte, un pedazo, un tronco, una cabeza, algo muy deforme. Aquellas personas que han tenido la capacidad de ver esta clase de entes nunca los van a ver hermosos, porque han sido drenados, porque ya no se alimentan, porque se sustentan muy mal. Algo así parecido le pasa a la serpiente. La serpiente, cuando engaña a esta pareja, ellos lo primero que sienten es vergüenza, porque están desnudos. Pero ¿por qué sienten vergüenza? Si en el programa anterior nos decía que ellos estaban desnudos y no se sentían mal, porque cuando nosotros estamos desnudos, estamos expuestos literalmente a que nos pueda pasar algo malo. La desnudez es algo que se critica porque no es bueno estar uno exponiéndose delante de los niños, delante de los demás. No, yo debo guardar un pudor, un respeto, ¿sí? La pornografía, que es desnudez sin control, haciendo cosas que no son sanas, se critica en la palabra. Entonces, de aquí Adán y Eva se sintieron que estaban expuestos, que no estaban a la cordura, no estaban bien presentados delante de la presencia del Eterno, porque sintieron que, ellos habían tenido relaciones y no era malo, pero ellos ahora entendieron de que alguien los podía estar mirando, que eso es algo que se debe hacer en privado, que es algo que debe guardar un respeto. Estamos decodificando, estamos entendiendo. Entonces, la serpiente inmediatamente es reprendida, pero esto será más claro en el siguiente programa. Amigos, seguimos decodificando el manual de instrucciones. Estamos explicando por qué estamos viviendo así. ¿Para qué? Para que evitemos, nos alejemos del camino que no le agrada al Eterno. Recuerde que debemos compartir la información que nos llega del manual de instrucciones fuera de todo contexto religioso, de toda organización, y solamente para establecer una relación verdadera y eficaz con un ser superior, creador material, que puede crear galaxias, que puede crear universos enteros, crea seres con vida. Usted y yo estamos ahí, y siempre dispuestos a decodificar la vida.
Chao.